fundamental ver qué pasa ahora en la Cámara de Casación Penal, ¿no? Que esto creo que hoy, de alguna manera, ella va a volver a la Cámara. Hay que ver si es recibida o no, o lo que pienso que seguramente va a hacer la Cámara es pedir una suerte de consulta a la Corte Suprema para que la Corte Suprema le informe qué es lo que deben hacer. Porque no olvidemos que la Cámara de Casación Penal es el principal tribunal criminal que existe en el país, pero es un cuerpo judicial, depende de su superior. El superior es la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial. La cabeza del Poder Judicial ya decidió que la jueza había cesado, como correspondía además por las circunstancias de hecho, que había cesado en el ejercicio de sus funciones, y se revivió una designación de una jueza que no era jueza. Es una situación absolutamente, yo diría, casi como surrealista. Yo pienso que la Corte obviamente va a ratificar lo ya decidido y bueno, y se va a terminar la historia, o por lo menos espero que esto sea así porque es vergonzoso. Y Alberto Fernández, ¿por qué firma el decreto? ¿Es una persona que no conoce el derecho, lo conoce y lo hace adrede? ¿Es una persona, en fin, rara, para llamarlo de una manera educada? ¿Qué piensa usted? No, es una persona que siempre ha hecho lo que le ha ordenado la vicepresidente, porque como desde el principio yo lo he dicho, íbamos a pasar de un régimen presidencial a un régimen vicepresidencial, en el cual la figura fundamental del Ejecutivo iba a ser el vicepresidente y no el presidente, que se transformaba en una especie de marioneta del vicepresidente. Y es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Con lo cual se subvirtió el sistema, porque el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, es un único ciudadano, como dice la Constitución, el que es el presidente de la Nación, el que ejerce el Poder Ejecutivo con el título de presidente de la Nación Argentina. Así que, o sea, desde el primer momento de esta gestión se ha producido una inconstitucionalidad manifiesta, que es la modificación de hecho del régimen político de la Argentina, que pasó de ser presidencial a vicepresidencial. Doctor, usted que conoce la historia como pocos, por razones obvias, somos grandes, usted además de tener una edad, tiene su experiencia, ha participado activamente denunciando cuestiones gravísimas. Le pregunto, ¿Insaurralde va a ir preso? Si yo le preguntase como su amigo de toda la vida, sin cumplir los pasos procesales, pero le diría, estimado Daniel, ¿va a ir preso alguna vez alguien en la Argentina que se roba algo? Mire, es lo que debería pasar, es lo que yo espero que ocurra, porque lo peor que puede pasar en un país no es la corrupción, sino la corrupción más la impunidad. Cuando se da esa conjunción, quienes son premiados son los deshonestos, no los honestos. Y entonces, evidentemente, esa sociedad no puede funcionar, que es lo que vemos que ocurre en la Argentina. Así que eso es lo que yo espero, ¿no es cierto? ¿Cuál es su mirada de Massa? Más allá digamos, de lo legal, su mirada, le diría, humana de Massa. ¿Qué piensa usted de Massa? Me parece que es una persona que no tiene palabra, es una persona que se maneja sin tener en cuenta para nada lo que es la dignidad en el ejercicio de un programa de vida, ya ni hablemos de una función de gobierno, y que además dudo muchísimo sobre su honestidad, porque una persona que tiene esas características de personalidad, ya ahí está demostrando que no es honesta. Y este reverdecer de los 90, le podría hablar yo, o usted tal vez mucho más a mí, del menemismo de los 90, Milei, etcétera, etcétera, su visión de Milei y este reverdecer de un menemismo tardío, diría yo. Mire, Milei para mí es una representación también del kirchnerismo. Lo inventaron para dividir a la oposición. No se imaginaron que se le iba a transformar en un problema por el modo como creció. Pero de todos modos ya se ha demostrado que está permanentemente en asociación con lo que él denomina casta. No solamente por Barrio Nuevo, sino también él sale del empresariado, el vinculado a la casta, que después se lo saca de encima, me refiero a Urnequian, y por otra parte ya se ha visto que sus fiscales, gran parte de los que han llenado sus listas, es gente que viene del masismo, del kirchnerismo. Así que no lo veo como algo diferente, sí como algo muy peligroso, porque me parece que es una persona que no está en sus cabales. Usted fue uno de las personas más éticas en la época del menemismo. ¿Qué le diría a los jóvenes
que no vivieron esa época y que por primera vez van a votar. ¿Qué les diría usted? Mire, ¿qué fue el menemismo para Daniel Sapsay? Para mí fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Solo lo superó luego el kirchnerismo, que en gran medida tomó ese modelo y lo potenció. Es decir, todo lo que hizo mal Kirchner, el kirchnerismo se hizo de manera parecida, pero todavía más grave en su dimensión. Pero la semilla, la base fue el menemismo. No lo olvidemos. Sí, Por claro. eso veo además con mucha preocupación cuando aparece Cavallo, que fue el principal ministro de Economía de Menem, como una especie de hombre de consulta, que se lo llama a los programas, porque digo, realmente este país no tiene destino si no hay memoria. Doctor, ¿usted tiene nietos? Disculpe mi pregunta personal. Sí, tengo 4 nietos. Lo preocupa cuando usted, me imagino, juega, habla con ellos y conoce usted la realidad como nadie. Ha sido una persona que denunció mucha gente corrupta, una persona de consulta para todos, inclusive para nosotros. ¿Le da tristeza por ahí mirar a sus nietos y saber el país en que estamos con la conciencia de usted? No, mire, me estimula a seguir luchando para que ellos tengan un país mejor. Y la última, agradeciéndole gentilmente, ¿tiene alguna esperanza con lo que va a pasar en octubre o información de algo o no sé, o anhelo de algo que pueda ocurrir el 22 de octubre? Sí, yo tengo esperanzas, por supuesto, y bueno, creo que es la primera vez que apoyo directamente a un candidato a la presidencia, en este caso candidata, que es Patricia Bullrich. Creo que es una persona que tiene las características y el equipo y la fuerza además dentro del territorio como para poder ir encaminando de a poco este país. ¿Le gustan los cabildeos de Macri con respecto al espacio de Juntos por el Cambio? No, me da muchísima pena porque creo que eso no le hace ningún bien a la candidata ni a la credibilidad de la fuerza. Por el contrario, genera grietas y divisiones. Y me da pena porque más allá de que Macri cometió muchos errores, yo reivindico muchas cosas positivas. Solamente el hecho de que fue el primer candidato no peronista que en 80 años terminó su mandato ya es un gran mérito, como así también su política exterior, que me pareció excelente. Pero ahora me parece que es una suerte de egolatría que me da pena porque no hace bien a quienes pensamos en la República, y yo creo que él es un hombre republicano. Lo demostró cuando fue presidente. No se persiguió a nadie, se reconocieron todos los derechos. Fue un soplo de aire puro esos 4 años dentro de toda una época con tantas dificultades a nivel de goce de los derechos y de ejercicio de libertad de expresión también. Sí. ¿Insaurralde, doctor, es el arquetipo del político argentino? Del político argentino, digamos, dentro de lo que es el formato del peronismo, kirchnerismo, ¿no? Sí, claro que sí. Para usted sí. Bien. Inescrupuloso doctor, hasta más no poder. ¿Perdón? Inescrupuloso hasta más no poder. Doctor, agradeciéndole siempre su mirada, lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Según lo que usted habla, según lo que usted sabe, la última, agradeciéndole infinitamente esta comunicación. ¿Considera que la situación económica va a empeorar y va a ser mucho más grave a partir de que asuma cualquiera sea el próximo presidente? Mire, yo no soy economista y no me gusta opinar sobre lo que no sé, pero creo que no hay que ser muy sabio para darse cuenta que con el modo como están gobernando, el plan platita, la emisión desbocada, la inflación que ya casi está en la hiperinflación, el modo como el dólar se desboca, en fin, todas las variables, que sí creo que lo que queda es una bomba que va a explotar cuando tome el gobierno y que efectivamente le va a ser muy difícil poder gobernar. Pero espero que el pueblo argentino, por lo menos su mayoría, entienda que hay que apoyar porque es una oportunidad que va a ser muy difícil que tengamos más adelante si la perdemos. ¿Hay algún virus que entra en una persona cuando ingresa al poder que lo transforma en un insensible y en alguien que no piensa más que en sí mismo? En muchos casos sí, pero hay casos que no. ¿Por ejemplo? Uno piensa en figuras como De Gaulle, como Churchill, sí, como claro. Roosevelt, en fin, las hay. Como en la Argentina, Ilia para mí es el ejemplo del gran presidente argentino que no fue por culpa de una Argentina que no entendió
que tenía realmente un estadista y un hombre de bien y absolutamente transparente. El peor presidente, querido doctor, la última hora sí. Para usted, ¿quién fue? ¿De la Argentina? Sí, claro. Y Fernández. Mire que hay que elegir porque ha habido muchos más. Sí. Inclusive peor que Isabelita para mí. Dios mío. Doctor, que tenga un hermoso día. Siempre es un gusto escucharlo. Para mí fue un placer hablar con usted, Daniel. Gracias. Hasta luego. Un abrazo Adiós. grande. Hemos hablado con el doctor Alberto Sapsay. De todo. Hicimos un De picado, todo, un popurrí de picada todo. con un poquito de todo.